En esta sesión vamos a recapitular parte de la sesión número 1 de la unidad de lógica y funciones. Vamos también a complementar el tema con lo que son operaciones ya con conjuntos. Vamos a ver, yo les he subido a la plataforma días atrás ya el resumen del tema y una práctica como estilo de trabajar, una práctica, unos ejercicios. Y bueno, para cerrar esta segunda semana estamos evaluando dos indicadores. Los indicadores, ya les he mencionado en clases anteriores, los indicadores están descritos en el sílabus. Nosotros como docentes evaluamos sus indicadores. Entonces son dos indicadores conceptuales que ya les voy a pasar a explicar en el momento de la evaluación. Pero básicamente son que ustedes puedan definir los conjuntos, que ustedes puedan clasificar los conjuntos, ¿sí? O sea, son un poco más blandos, más conceptuales que prácticos, ¿no? Y para eso tienen que tener claro que es un conjunto de diferentes modos o percepciones. Para algunos probablemente sea una agrupación de elementos, un grupo de individuos o características en común, ¿no? Ochoa Victoria, ella cambió de usuario, pero no puede ingresar. Probablemente tenga problemas su compañera con el internet, no está pudiendo ingresar. Voy a compartir la pantalla del resumen del tema que también les he pasado. Esto está acá. Teoría de conjuntos, tema 2, tema 2, tema 2. Ahora vamos a ver acá, está arriba, creo, si no me equivoco. Ahí está. Ya, ok. La clase anterior habíamos visto cómo se denota un conjunto, es decir, cómo se expresan los conjuntos, cómo los encontramos. Cuando encontramos sus elementos, decíamos que el conjunto estaba expresado por extensión, y cuando los elementos no estaban propiamente identificados, sino que había que analizar, este conjunto estaba expresado por comprensión. Habían otras formas, como las formas gráficas, que es utilizando el diagrama de Venn, aquellos donde encerramos en círculos y vamos colocando dentro de cada círculo los elementos, ¿no? Que es la forma más simple, la forma gráfica de representar también un conjunto. Luego también hay otras formas, como por ejemplo el sistema de plano cartesiano o de coordenadas, que es otra de las formas de representar también conjuntos y al mismo tiempo relacionar conjuntos entre sí. En esta ocasión nosotros como segundo tema vamos a ver qué operaciones pueden realizarse entre los conjuntos. La unión es como el matrimonio, ¿no? Cuando dos personas, conjunto A, llámese Ariel, por ejemplo, con el conjunto B, Benito, se unen, se casan, como quien dice, eso representa la unión, ¿no? Pero tiene ciertas particularidades. O sea, la unión no quiere decir que si yo tengo 5 elementos en A y tengo 5 elementos en B, mi unión va a tener 10 elementos. No siempre se da ese caso. ¿Cuándo se va a dar ese caso? Cuando los elementos de A son diferentes todos a los elementos de B. En ese caso, mi conjunto de unión va a tener 10 elementos. Pero si tenemos elementos que se repiten, como es el ejemplo de acá que les estoy mostrando en la pantalla, el conjunto A tiene 5 elementos y el conjunto B tiene 4 elementos. Pero hay elementos que se repiten, miren, está el elemento D que está en ambos y también el elemento E. Entonces, cuando hay elementos que se repiten, también van a ir, pero solo los vamos a colocar una sola vez. El elemento D y el elemento E una sola vez. Entonces, acá tengo un conjunto unión que abarca los elementos de ambos conjuntos, pero que los que se repiten los voy a colocar una sola vez. En ese sentido, tengo 5 elementos acá y 4 acá, 9, pero en mi unión voy a tener solo 7. ¿Sí? Solo con esa observación. De ahí todo lo demás, en cuanto a la unión, es la participación de los elementos de los conjuntos que van a formar un nuevo conjunto. Eso es la unión, ¿sí? Formado por todos los elementos que pertenecen a un conjunto y a otro. Les voy a mostrar un gráfico. ¿Sí? Voy a abrir acá, voy a compartir otra pantalla.
Voy a dejar de compartir un momento esta pantalla para compartir otra pantalla, ¿ok? El gráfico de Excel. Ya, acá tenemos un conjunto, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el conjunto universal. Y vamos utilizando también ya los términos que habíamos definido en la clase anterior cuando hicimos la clasificación de conjuntos. Es importante que tengan claro la clasificación de conjunto y la subclasificación. Los conjuntos se clasifican en dos grandes grupos, conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Ahora, dentro de los conjuntos finitos hay una subclasificación, es decir, dentro de ellos se van a clasificar más todavía. Y dentro del conjunto finito tenemos pues el conjunto universal, el conjunto vacío y el conjunto unitario, ¿no es cierto? Y acá tenemos pues la clasificación de un conjunto finito. Miren, tenemos el conjunto universal, está formado por estos tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Ese sería mi conjunto universal. El grupo de estos tres conjuntos me van a formar un conjunto universal. Ahora, si yo veo por separado cada uno de los conjuntos, el conjunto A es un conjunto, ¿sí? Pero, a ver, ¿están hablando? ¿Le voy a hacer silencio o tienen alguna consulta? A ver, Kiara, ¿tienes alguna consulta, hija? Profesor, Sí, ¿tienes alguna consulta? Están haciendo ruido desde tu audio. No sé si... profesor, después lo digo, yo no estoy hablando nada, Ah, estoy ya, ya, ok, escuchando. ya. Voy a poner silencio a todos, ¿ya? Ok. Ya, entonces regresamos acá a la pantalla compartida. Voy a volver a compartir, se había cancelado, ya estamos acá. ¿Alguien más activó su audio? Por favor, chicos, hagamos silencio para poder escuchar si no se distorsiona, ¿ya? Tengo acá el ejemplo de la gráfica. En este caso es la representación de tres conjuntos, pero a través del diagrama de Venn. El diagrama de Venn es aquel gráfico que me representa los conjuntos. A ver, ¿con qué se está cruzando el audio? No me... no. Está bien, como si se está activando tu audio, Kiara, por favor, ¿puedes ver eso? No sé si está ocurriendo accidentalmente. Ya, ok. Vamos a continuar. No podemos trabajar si están haciendo ruido. Ya. Es la representación gráfica del conjunto, el diagrama de Venn, ¿sí? Y en este diagrama les voy a mostrar los conjuntos, ¿sí? Tengo tres conjuntos que para este ejemplo los conjuntos tienen intersección, ¿no? ¿Por qué intersección? Porque en esta zona donde se cruzan hay elementos repetidos. Si yo tengo, no sé si pueden ver de la hoja de ejercicios que les pasé, vamos a ver acá, voy a abrirlo. Ejercicios prácticos número 2, ahí está. Voy a compartir esa pantalla. Acá está. Ahí está. Ya. Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos algunos conjuntos. Estos son los ejercicios prácticos que yo les dejé. Pero acá hay una letra N, ¿sí? Eso lo vamos a explicar, ¿sí? Lo vamos a explicar en su momento. No se preocupen. La N es el número de elementos que tiene un conjunto. Entonces, pasemos a ver la ficha número 2. Ahí está. Acá. A ver, se canceló la compartir pantalla. Ahí está. Ya. Lo que quiero es que veamos cada una de estas operaciones, cómo funciona gráficamente. Es un poco más sencillo entenderlo con un gráfico. ¿Sí? La unión, habíamos dicho que eran los elementos de todos los conjuntos que participan, pero sin repetirlo. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer un ejemplo con el gráfico que les había mostrado hace un momento. Le voy a poner algunos elementos aleatorios, ¿ya? Vamos a poner que el conjunto A tenga los elementos 2, 4, 6 y 11. Y que el conjunto B tenga los elementos 6, 9 y 10. Y que el conjunto C tenga los elementos 1,
2, 6 y 10. B, 10, 2. Ya, A, 2. Ya, ok. Entonces, ¿cómo se distribuiría dentro de estos gráficos los elementos? Primero, voy a identificar qué elementos hay en común entre A y B. ¿Sí? Elementos comunes entre A y B. ¿Cuáles son los elementos? El 2 no está entre A y B, el 4 tampoco, el 6. O sea que solo el 6 está entre A y B, ¿no? Provisionalmente lo voy a poner acá, en esta zona, ¿sí? Luego, ahora, entre B y C, ¿hay elementos comunes? También es el 6, ¿no es cierto? Lo voy a poner acá, ojo, con una observación, porque el 6 no puede estar en dos lugares distintos. Si es entre ambos, significa que el 6 lo van a tener los tres conjuntos. Pero veamos, entonces, entre A y C, ¿cuál es el elemento en común? También el 6. Si los tres conjuntos tienen algo en común, significa que eso debe ir acá al centro. Claro, lo que Ese 6 está acá al centro, o sea, es un elemento que lo tienen en común los tres. Luego, ¿qué elementos son propios de A? Que no le pertenecen ni a B ni a C. Sería 11, el 11 nada más, 4. 4 y 11. 4 y el 11. Perdón, 4 y 11. ¿Y qué pasa 11. con el 2 y el 6? ¿Qué pasa con el 2 y el 6? El 6 ya está acá, ¿no es cierto? 2, 4, 6. El 4, el 2 faltaría. ¿A dónde va el 2? Acá, ¿no es cierto? Sí. Es algo que tiene en común entre A y C, ¿no? El 2 está acá. Ya está. Luego, en conjunto B, ¿cuáles son los elementos propios de B? 6, 9 y 10, dice. El 6 está acá. Entonces, son 9 y 10. 9. ¿No? 9, Y el 10. 9. Y el El 10, 10 ¿qué pasó con? intersector. Muy 10 el B y el C. El 10 va en esta zona porque es elemento. El 10 está entre medio de ICE. Claro, entre B y C, ¿no? Entre B y C. Sí. Ya distribuimos todos sus elementos. ¿Hay elementos únicos entre A y B? O sea, en esta zona no hay, ¿no? Que solo sean en común. No hay. Miren algo interesante, chicos. ¿Cuántos elementos tiene A? Tiene 4, ¿no? B tiene 3, 7. ¿Y C cuántos tiene? 4, 11. Sí. Si yo dijera A unido con B tiene 11 elementos, caería en el error. ¿O estaría bien? ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen ustedes? Mal. ¿Por qué estaría Mal. mal? ¿Por qué estaría mal? Si hemos dicho que la unión son todos los elementos. La unión, miren el concepto de unión. Repite números. A ver, voy a explicar nuevamente, ¿ya? El concepto de unión significa que van a ir todos los elementos, pero no los voy a repetir. Entonces, empiezo de corte, de menor a mayor. Puedo empezar por la A, 4, 11, ¿qué más tiene? Luego la B, 10. 9. Primero los que están sueltos, ¿ya? O sea, los que son elementos únicos. 4, 11, 9, ahora la C no tiene ningún elemento único, ¿no? Ahora empezamos a tomar los que tienen dos conjuntos en común. Empecemos por acá. Entre A y B y C está el 2, ¿no? Está el 2. El 2. Entre B y C el 10, ¿no es cierto? El 10. Y nada más. ¿Y cuál sería el otro elemento? Lo que tienen en común los tres conjuntos, que sería el 6. 6. Miren, el procedimiento es importante para no confundirse. A ver, voy a poner silencio. Están nuevamente haciendo... Pongan silencio, chicos, por favor. Ya. Miren, ¿cuántos elementos tengo hasta acá? Tengo 6. ¿Sí? Miren, tengo 6 elementos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la unión. Estos elementos contienen a la unión. No es la suma de los elementos. Si yo sumara, ¿cuántos tendría? Tendría 11 elementos. Miren, 4, 7 y 4, 11 elementos, ¿no? Entonces, es importante diferenciar eso. El concepto de unión, van a ir todos los elementos, pero no los voy a repetir, los voy a poner una sola vez. ¿Ya? Eso que quede claro, ¿ya? Pasamos a ver el otro concepto, entonces.
el segundo concepto que era intersección. Esto es más sencillo aún todavía. La intersección está formado por los elementos en común. Dicho sencillamente, en palabras más simples, por los elementos que se repiten de ambos conjuntos. Y eso lo podemos identificar con mucha más facilidad todavía en el gráfico. Porque en el gráfico vemos qué elementos se repiten entre A y B. Si yo dijera, por ejemplo, a ver, hallar A intersectado con B. A ver, se congela esto. ¿Qué elementos tendría A intersección? O sea, todo este conjunto A, intersección B, ¿qué elementos tiene? Olvídense del tercer conjunto. Pueden haber... El 6. Miren, ¿cuál es el elemento en común ahí entre esos dos? El 6, ¿no es cierto? 6. Por lo tanto, aquí solo El tendría 6. el elemento 6, ¿sí? Si yo dijera A intersección, a ver, voy a preguntar. A intersección C, ¿qué elementos serían? El 2. 6 y el 2. El 6 y Dos. El 6. El 6. A ver, ahí hay una discrepancia. Algunos dicen el 6, El 2. otros dicen el 2. El 2. El 2. ¿Y el 6 no le pertenece al A y el B? 2 ¿Y al C? sí. Ojo, Sí, sería el 2 y el 6. por eso Porque está en 2 el y medio. 6. a ver, algún tip, un tips que le voy a dar. Miren, cuando dice A intersección C, yo solo me voy a concentrar en estas dos letras, en el conjunto A y en el C. Me olvido de esto más. Es como si no estuviera. ¿Qué elementos hay entre estas dos regiones? 2 2, y 6. 6. 2, 6 Así es, entonces acá tendríamos 2, 6. y 6. Y 6. ¿Estamos más claro? ¿Sí? Ahora, Sí. entre B y C, vamos a ver ya, entre B y C. Entre B y C, que es 6 y 10. ¿Ya lo ven más claro? 6 y 10. ¿Lo ven más claro? Elimino esto. 6 y 10, ¿ven? 10. 6 y 10. Vamos hasta acá. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay preguntas sobre intersección, sobre unión? No. ¿Todo claro, chicos? Sí. No, todavía no. Ya, ok, vamos a avanzar entonces. Voy a abrir ahora la hoja de los conceptos para pasar a la siguiente propiedad. Me queda el coronavirus, creo. A ver, diferencia. Miren que la diferencia se representa como una resta, A menos B. O sea, el conjunto A menos el conjunto B. Ya, entonces, miren, en estos conjuntos, tengo el conjunto A y el conjunto B. Pueden ponerle silencio, chicos, mientras explico. Ya, ok. A ver, voy a compartir la pantalla. Se borró la pantalla. La pantalla de acá. Primero lo de acá. Okay, ya. Diferencia, miren. Tengo dos conjuntos, A y el conjunto B. Por sentido común, por lógica, si mi conjunto A tiene estos 5 elementos y yo le voy a quitar los elementos que tenga en común con B, ¿qué elementos me quedarán en A? ¿Qué elementos en común tiene ahí? El 4 y el 5, ¿no es cierto? Miren, los demás no son diferentes. Entonces, si yo digo A menos B, pero acá en B solo tiene los de acá nomás de B, ¿qué me quedaría? Me quedaría esto. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Eso es, en teoría, la diferencia. Ahora veámoslo gráficamente cómo se ve. Se ve más interesante todavía. Gráficamente, una diferencia se ve de esta manera. Miren, ya tenemos los elementos de A y B acá. ¿Cuáles son los elementos de A? 4, 11, 6 y 2. ¿Sí? ¿Lo tienen claro ustedes todo eso? A ver, 2 están esperando, dice. Sí. ¿Ya? Tenemos que el conjunto A tiene todos estos elementos. Voy a borrar esto. Tiene 4, 11, 6 y 2, ¿sí? El de acá es un tercer conjunto. No nos preocupemos por el tercer conjunto, porque vamos a ver A menos B en este momento, ¿ya? Entonces, si A tiene estos 4 elementos y B tiene, ¿qué elementos tiene B? B tiene 9, 10, pero también tiene 6. Ahora miren, ¿qué pasa? Nosotros le quitamos toda esta región de acá, que representa B. ¿Con qué se queda A? Con 6.
6, 4 y 2. Sí. Con 6 también. Miren, le quitamos toda esta región de acá. Todo lo que... 4, 11 y 2. Ah, de 4, 11 y 2. Así es. 2, 4, todo, o sea, incluido el 9 y 10. Como no Ajá. es normal, no va a afectar, ¿no? Pero sí le va a afectar al que tiene en común. Entonces, solo se quedará, en otras palabras, con los elementos propios de A, ¿no? Estos son los elementos propios de A. Aquellos que al restarle, aún así van a quedar en A. 2, 4 y 11, ¿sí? Entonces, vamos a poner por acá A menos B, sería 2, 4 y 11. ¿Estamos? A ver, voy a preguntar con el nombre, a ver acá. ¿Cómo sería A menos C? A ver. ¿Cómo sería A menos C, chicos? 4 y 11. A menos C sería 4 y 11. A ver, tenemos Sí. A tiene... Y si hubiera un elemento acá, un elemento más, ¿iría en la resta? ¿Qué dicen ustedes? A menos Sí. sí debería ir, ¿no es cierto? Entonces acá A menos C es 4 y 11, ¿sí? A menos B era 4, 11 y 2. 2, 4 y 11. 11. ¿Y cómo sería? Ahora hagamos la inversa, miren, ¿ah? ¿Cómo sería B menos A? ¿Sería igual? ¿Qué dicen ustedes? Acá tenemos A menos B. Agréndalo un poco, no se ve. ¿Cómo sería Ya. 9 y 10? Vamos a... Ya está bien. Ahí estamos. Ok. Solo sería 9 y 10, profe. 9 B y menos 10. A. O sea que a todo este círculo le voy a quitar el conjunto A y quedaría solo 9 y 10. Muy bien. 9 y 10. 9 y 10. Ok, muy bien. ¿Y cómo sería C menos A? 6. 6, 10. C menos A. Este de acá menos A. Sería 10. 10. 6 Miren, miren. Todo este a círculo 10. de color azul, todo, incluso hasta acá, le voy a quitar A. O sea, le voy a quitar todo lo de acá. ¿Qué quedaría? 10. 10. 10. Le voy a quitar todo el círculo azul. Perdón, le voy a quitar 4. 11 y 4. C menos A. Le voy a quitar todo lo C amarillo. menos A. No, le quito 10. todo lo amarillo. Queda 10. 10. 10. 10. Entonces nos queda acá el 10. Nos falta todavía la tercera conjugación. AB, AC, BC. B menos C. ¿Cómo sería B menos C? Miren, B menos C. ¿Qué elemento nos quedaría? 9. Solo 9, 9. ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? 9. Y C menos B. 2. 2. C menos B. 2. B, ok, 2, muy bien. ¿Estamos? Profe, ¿y el número 1 dónde queda? ¿Cómo? ¿El número 1 dónde queda? ¿Dónde ¿Cuál está? uno? No hay. Ah, Hay un número 1 acá arriba. No, Ya. no, en la tercera que hay 1, 2, 6, 10. ¿Dónde está el 1? No hay uno acá, no veo uno. No lo he En la puesto. intersección, sí, del lado de la representativa. Ah, ya, sí, tiene razón. El 1 no debe ir acá, ¿sí? El conjunto C no tiene 2, no tiene 2, 6 y 10, más tiene el conjunto C, ¿no? O 2, 6 y 10, ya. Ya, hasta acá todo claro, chicos, ¿sí? En cuanto a lo que es diferencia, ¿preguntas? ¿Hay preguntas, chicos? Estamos avanzando No bien. está claro. Estamos avanzando bien, muy rápido. Me van avisando. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Muy Está rápido. bien, profe. Vamos voy a compartir otra pantalla, ¿no? Ya, aquí está. Miren, ahora vamos a ver otro tipo de diferencia. Es la diferencia simétrica. El símbolo es una letra griega, una letra delta. ¿Sí? Es un pequeño triángulo. A, diferencia simétrica B.
Dados los conjuntos, esto es más sencillo todavía, chicos, porque esto es lo contrario de la intersección. Les voy a explicar gráficamente, es más sencillo que lo entiendan gráficamente, ¿ya? Miren acá. Ya. A ver, si no hubiera este tercer conjunto, para poderlo ver más claro, ¿ya? A diferencia simétrica B, ¿sí? Voy a hallar A diferencia simétrica B. Ahora, ¿dónde es que esto se soltó? No me deja mover esto. Mostrar que está en ese comando, no me deja ver el... ver sala. Su compañera está intentando ingresar, ya. Se bloqueó la pantalla, a ver, voy a silenciar. Nos quedan 10 minutos, chicos, para finalizar esta explicación. Ya. A ver, un ratito, se está distorsionando. Quiero insertar un símbolo. Este es el símbolo de diferencia simétrica, ¿ya? Es un triángulo. Lo hacen a mano, lo pueden hacer un triángulo. Inicio. Ya. A diferencia simétrica B. Si tenemos dos conjuntos, A y B, porque la participación solo va a ser entre el conjunto A y B, así que nos olvidamos de este círculo, ¿sí? Al margen de que puede estar ahí, ¿ya? Solo para concentrarnos lo voy a sacar, ¿ya? Pero el conjunto C está ahí. Entonces, ¿qué dice? A diferencia simétrica B, ¿sí? La diferencia simétrica no es otra cosa que lo que me queda después de la intersección. En otras palabras, la teoría dice que es la unión de los elementos propios de los dos conjuntos. O sea, ¿cuáles son los elementos propios de A? 2, 4 y 11. Y los elementos propios de B son 9 y 9, 10. 10. ya. Ya, chicos. Se va a cortar la llamada en unos minutos. Me está llamando el director urgente. Miren, se va a cortar e iniciamos dentro de 10 minutos. Hola, chicos. Dentro de 10 minutos iniciamos. Vamos a volver a iniciar. Ya. No sé si han tenido problemas para la práctica. La verdad, todavía no lo he revisado porque todavía lo reviso el fin de semana. Solo nos quedaba revisar, en este caso... La práctica Profe. de la primera semana. Sí, ya la práctica de la primera semana ya las he revisado, ya tienen su nota, ya miren, el Classroom tiene su nota ya. Sí. Sí. ¿Que no había plazo para el domingo, profesor? Sí, hay plazo para el domingo, los que les falta todavía, pero ya la nota no llega hasta 20, como les he indicado. Hasta 15. Efectivamente. Algo, nada. Ya, Profe, tengo una consulta. sí, a ver, adelante. Yo tuve problemas así en el ejercicio de cardinalidad de conjuntos. Ya. A ver, ¿qué tiempo nos queda la grabación para iniciar? Si no, de la segunda. Cortamos, chicos, una llamada urgente mientras ustedes ven porque el director me está llamando urgente, necesito un dato. Y les empiezo a explicar dentro de 5 minutos, ¿sí? Para explicarles lo que es cardinalidad de conjuntos. ¿Estamos? Ya. Ya. Sí, esto me falta. Espera.